Hola, buenas noches. Sean bienvenidos a Susurros de Ultratumba. En esta nueva etapa, regreso con más historias de terror, relatos que no te dejarán dormir. Esta noche te contaré 3 historias sobre espíritus. Algunos solo quieren advertirte del peligro, pero otros harán de tu vida un verdadero infierno. Así que prepárate para apagar las luces, porque una vez que empiecen estas historias, no habrá vuelta atrás. Hoy nos adentraremos en lo desconocido, explorando los rincones más oscuros de la realidad. ¿Están listos para escuchar lo que se esconde entre las sombras? Esto ocurrió ya hace muchos años, pero lo recuerdo como si fuera ayer. La noche era densa, una de esas en las que la niebla se adueña de la carretera y hace que las luces de tu coche parezcan de juguete. Volví a casa después de visitar a mis padres en el campo y la lluvia no paraba de caer. Debería haber cogido la autopista, pero por algún motivo decidí tomar un atajo por una carretera secundaria, un camino que no había usado en años. Al principio todo iba bien, la radio sonaba y yo me sentía tranquilo, a pesar de la tormenta. Pero entonces las luces empezaron a fallar, parpadeaban una y otra vez, hasta que se apagaron por completo. El coche se detuvo en medio de la nada. El motor hizo un último ruido, una especie de gemido metálico, y se cayó. Me quedé allí, en la oscuridad total. La lluvia golpeaba el parabrisas con furia, y lo único que podía ver eran las gotas de agua deslizándose por el cristal. No había señal en mi teléfono y me sentí completamente solo. Decidí que lo mejor era esperar un poco. Quizás el motor se enfriaba y volvía a funcionar. Pasaron los minutos y el silencio se hizo más pesado. El sonido de la lluvia ya no me parecía tan fuerte y me di cuenta de que había otro ruido. Era un golpeteo muy leve, pero constante. Venía del techo del coche. Miré hacia arriba y me quedé paralizado. La niebla se había vuelto tan espesa que las ventanas parecían estar cubiertas de algodón. El golpeteo se hizo más fuerte. Ahora sonaba como si alguien estuviera rascando la pintura. Me sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Encendí la linterna de mi móvil con la esperanza de poder ver algo. El haz de la luz se proyectó a través de la ventanilla, iluminando la neblina, y lo que vi me heló la sangre. Allí, flotando, justo encima del techo, había una figura alta y delgada, con una especie de gabardina oscura que se movía con el viento. Su rostro, si es que tenía uno, estaba cubierto por un velo, pero lo que me aterrorizó de verdad fueron sus manos. Estaban largas y huesudas, con unas uñas afiladas que se clavaban en el metal de mi coche, haciendo ese horrible sonido que había escuchado. No se movía, solo se quedaba allí, con la cabeza ligeramente inclinada como si me estuviera observando. Sentí un impulso incontrolable de gritar, pero el miedo me había paralizado la garganta. La criatura se deslizó lentamente por el parabrisas y se detuvo justo delante de mí. A pesar del velo, podía sentir que sus ojos estaban fijos en los míos. El golpeteo se detuvo y en ese silencio escuché una voz en mi cabeza, una voz fría y susurrante que no era mía. No mires atrás, no te atrevas a mirar atrás. Me quedé quieto, con la linterna en la mano, con el corazón latiendo tan fuerte que creí que se me iba a salir del pecho. El coche tembló, como si alguien lo estuviera sacudiendo con fuerza. Los cristales
se agrietaron por la presión de repente. Un destello de luz me cegó. Un coche que venía en la dirección opuesta se había detenido y había puesto sus luces altas. El conductor, un hombre mayor de aspecto amable, me hizo una seña para que saliera del coche y me ayudara a empujarlo. No dudé ni un segundo. Salí ignorando a la criatura que seguía en el capó. Mi corazón latía a 1000 por hora. Le expliqué rápidamente la situación al hombre y él solo asintió, sin decir una palabra. Me dijo que subiría a su coche y me ayudaría a salir de la carretera. Me subí a mi coche y encendí las luces. El motor arrancó a la primera, como si nunca hubiera pasado. Salí del camino a toda prisa, sin atreverme a mirar por el espejo retrovisor. Llegué a la gasolinera más cercana y me detuve. El hombre me siguió y se bajó de su coche. Nunca, bajo ninguna circunstancia, mires atrás en esa carretera, me dijo con voz grave y seria. Esa cosa se alimenta del miedo de quienes la miran. Le di las gracias, un poco confuso. Me miró fijamente con un rostro lleno de compasión. Por cierto, añadió, me llamo José. Te salvé de algo terrible, muchacho. Ahora te toca a ti. No importa lo que pase, sigue adelante. En el momento en el que el hombre se volteó y se metió a su coche para marcharse, me volteé rápidamente para ver la placa de su coche, para por lo menos saber en dónde vivía, para agradecerle. Y lo que vi me hizo sentir un terror que me recorrió todo el cuerpo. No había placa. Me froté los ojos con fuerza y volví a mirar. No había nada. Su coche y José no estaban. La carretera era la que estaba. Era la única que había y no me había dado cuenta de que un coche se iba de una manera tan rápida. Mi corazón latía a 1000 por hora. Me di la vuelta y vi un periódico que estaba en el piso. Lo agarré, lo desdoblé y vi una foto. Era Juan. Y la foto tenía una nota. Juan, el chofer del autobús escolar de la carretera principal, fue encontrado muerto en un accidente de tránsito en el camino principal hace 10 años. Su cuerpo fue encontrado en el mismo lugar en el que se encontró la criatura que aterrorizaba a las personas de la comunidad. Todavía me da escalofríos pensar en eso. No sé qué era esa cosa, ni quién era ese hombre que me salvó, pero desde esa noche no volví a tomar un atajo, nunca más. Y de vez en cuando, en las noches de lluvia, siento un escalofrío y me pregunto si el susurro de esa noche era una advertencia. Si llegaste hasta aquí y te gusta el tema paranormal, te invito a que te suscribas a mi canal, le des un buen like y comentes en la caja de comentarios si te gustó o qué te pareció la historia. Ahora, la historia que viene a continuación, si te va a gustar bastante, te invito también a que lo compartas con tus amigos, esos amigos que les gusta este tema, el tema de las historias de terror. Ahora, la historia que viene a continuación, escúchalo con la luz apagada y si sientes algún ruido en tu habitación, no te preocupes, son ellos que vienen a escuchar los susurros de Ultratumba. Cuando era joven, trabajaba en el mantenimiento de faros en la costa de Oregon. Era un trabajo solitario, pero me gustaba la paz que ofrecía. Mi última asignación fue en un faro abandonado, conocido como la Garra del Diablo, por su peligrosa ubicación en un acantilado rocoso. Se había descompuesto hacía años. Mi trabajo era restaurar el lente y la luz para que funcionara nuevamente. El faro en sí era imponente, una torre de piedra solitaria que se alzaba sobre las olas. La gente del pueblo me había advertido que el lugar estaba maldito, pero yo
Siendo escéptico, lo atribuía a viejas supersticiones. Los primeros días de trabajo fueron normales. El único sonido era el rugido del océano y el chillido de las gaviotas. Pero a medida que la noche caía, empezaron a suceder cosas extrañas. Por las noches escuchaba ruidos. No eran ruidos de animales ni del viento. Era como si alguien estuviera arrastrando algo pesado por las escaleras en espiral del fado. Me asusté, pero me dije a mí mismo que era el viento que se colaba por los huecos del lugar. Una noche, mientras revisaba el motor en la base del faro, noté una sombra en la parte superior de la torre. Levanté la mirada y vi una figura. Era una silueta oscura que se movía sin prisa, como si estuviera observando el mar. Al principio pensé que era mi imaginación, pero cuando vi cómo se quedaba inmóvil mirando hacia el océano, me percaté de que no estaba solo. Subí las escaleras y cuando llegué al último piso no había nadie. La siguiente noche los ruidos se intensificaron. Era el arrastre de las cadenas, como las que tenía el motor que estaba arreglando. El sonido venía de las escaleras. Me quedé inmóvil, esperando que pasara el sonido, pero no se detuvo. Seguía y seguía. Decidí ir a la puerta que daba a la torre y abrí la puerta. Lo que vi me hizo helar la sangre. La cadena que sujetaba el ancla que sostenía la puerta se estaba moviendo sola, como si alguien la estuviera moviendo desde abajo. No lo pensé dos veces. Subí las escaleras corriendo, pero el ruido me siguió. Cuando llegué a la cima, la figura de la noche anterior me estaba esperando. No tenía rostro, solo una oscuridad impenetrable. La silueta se acercó a mí y un escalofrío me recorrió todo el cuerpo. Cerré los ojos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cuando los abrí, la figura ya no estaba, pero el sonido seguía. Era el sonido de una cadena que se arrastraba. El sonido venía de afuera. Miré por la ventana y vi una figura delgada, con una cadena alrededor de su cintura, que se movía en el agua, como si estuviera nadando. El sonido se detuvo y la figura desapareció. Al día siguiente, un historiador del pueblo me contó la historia de un farero que, en un acto de locura, se había encadenado a sí mismo para no ser arrastrado por las olas durante una tormenta y que había muerto ahogado. Desde entonces, su alma se quedó en el faro. Me quedé pensando y el historiador me dio una caja. El farero, antes de morir, me pidió que le diera esto a la persona que se encargara del faro, dijo el historiador. La abrí y encontré la cadena del farero, la que había visto la noche anterior. La cadena no tenía nada especial, pero tenía una nota que decía: quien quiera que seas, cuida el faro por mí. No dejes que la oscuridad lo consuma. Mi abuela me dejó su casa en un testamento. Era una casa antigua de estilo victoriano, con pasillos largos y muchas habitaciones. La gente del pueblo decía que la casa estaba embrujada, pero yo siempre fui un hombre de ciencia y me reía de esas cosas. Al mudarme, me di cuenta de que la casa tenía una atmósfera extraña, pero lo atribuí a la antigüedad del lugar. Las primeras semanas fueron tranquilas. El único ruido que se escuchaba era el de los pasos sobre la madera vieja. Pero una noche escuché una melodía. Era un piano tocando una canción muy triste y nostálgica. Me pregunté quién estaría tocando el piano en la casa, ya que no tenía uno. Al día siguiente me puse a buscar el piano, pero no había rastro de él. El piano parecía que estaba en la sala, pero no lo vi en ningún lado. Cuando llegó la noche, la melodía volvió. Era la misma canción. No pude soportarlo más. Tomé una linterna y me dirigí al lugar donde sonaba el piano. Era la sala de música, un lugar que no había visitado.
Me asomé a la sala y vi un piano viejo, con las teclas amarillas, y que estaba tocando la misma melodía que había escuchado. Me quedé helado. El piano estaba tocando solo. Me acerqué y cuando llegué a la mitad de la sala, las teclas del piano dejaron de moverse y la melodía se detuvo. Lo que vi en el piano me hizo gritar. Había una figura transparente, como si fuera una mujer, que estaba sentada en el banco del piano, con la cabeza gacha, como si estuviera tocando. Levantó su cabeza lentamente y me miró. Su rostro estaba borroso, pero pude ver que sus ojos eran grandes y tristes. La mujer me hizo una seña con la mano, como si me estuviera llamando. No me moví, no podía. La mujer se levantó y se dirigió a una de las ventanas. Se paró allí, mirando hacia afuera. La melodía volvió, pero esta vez no venía del piano, venía de la ventana. Me acerqué y la mujer me miró de nuevo. La mujer me hizo una seña para que me acercara. Me acerqué. Cuando llegué a la ventana, la mujer desapareció. Miré hacia afuera y vi a mi abuela, con un vestido blanco, sentada en una silla en el jardín, con la cabeza gacha. Me froté los ojos y miré de nuevo. No había nadie. Al día siguiente, el piano seguía allí, pero ya no había nada. La melodía no se volvió a escuchar. Le pregunté a mi abuelo qué había pasado con ese piano, y él me dijo que era el piano de mi abuela. Mi abuelo me contó que mi abuela era una pianista increíble, pero un día, en una tormenta, ella se había caído del segundo piso de la casa por la ventana y murió en el jardín. El piano era la única cosa que le recordaba a mi abuela. Por eso no quería tocarlo. Mi abuelo me dijo que mi abuela era muy triste porque no había podido tocar el piano antes de morir. Mi abuela se había quedado tocando el piano para mí, para que no me sintiera solo. Muchas gracias si has llegado hasta este último relato. Muchas gracias por haberlos escuchado y por haberme acompañado en este video. No olvides que si te gusta este tipo de temática de lo paranormal, compártelo con personas que le gusta, para que así la comunidad de Susurros de Ultratumba crezca bastante. Tengas una buena noche.